Sean bienvenidos, bienvenidas a este programa especial que hemos preparado en Suyapa Medios en conjunto con la Pastoral de Movilidad Humana. Estamos celebrando y viviendo intensamente la Semana del Migrante y hoy nos encontramos para poder hacer un estudio, para poder hacer un revisado acerca del mensaje del Papa Francisco para la 107 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021. Oiga el título, ¿cuánto nos dice desde el título? Hacia un nosotros cada vez más grande. Y este documento no lo voy a dialogar solo con ustedes, al contrario, vamos a darle en esta oportunidad la más cordial bienvenida a la hermana Dina Mendoza. Ella es misionera, es calabriniana, hace 13 años que conoció esta congregación y la hermana tiene 8 años de haber consagrado su vida al Señor. Hermana Dina, un placer conocerla, bienvenida a este espacio. Un saludo cordial a cada una, a cada uno que nos escucha y es una alegría estar aquí y poder compartir sobre la Semana del Migrante, más que todo de este mensaje del Papa Francisco hacia un nosotros cada vez más grande. También le damos la más cordial bienvenida al licenciado en periodismo Kentier Álvarez, que forma parte de la unidad de comunicación de la Pastoral de Movilidad Humana. Licenciado Álvarez, bienvenido al espacio. Gracias, Epifanio, buenas tardes y a la audiencia de Suyapa Medios. Que este programa sea de mucho provecho y conozcamos el mensaje del Papa Francisco y esa empatía hacia los hermanos migrantes y los refugiados. Exactamente, y comenzamos, hermana Dina, dialogando sobre lo que el Papa apunta de entrada. Es una preocupación. Al Papa le preocupa mucho el detalle que se pueda dar producto de la situación de la pandemia. Y dice así, dice esta preocupación del Papa Francisco: pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nueva forma de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino un nosotros. Hermana Dina, partimos con usted en este estudio de este documento sobre esta preocupación del Papa Francisco y de hecho por eso lo titula Hacia un nosotros cada vez más grande. Le escuchamos, hermana Dina. Así es, efectivamente, Epifanio, ¿no? Es una preocupación, ¿no? Del Papa Francisco porque él lo ha visto, ¿no? Han visto la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? en nuestro entorno, en nuestra humanidad, ¿no? Y pues él espera que de esta pandemia que está a nivel mundial podamos sacar una lección y que es pues más que todo poner en práctica, vamos a decir, ¿no? Esto que Jesús nos pide del primer mandamiento, ¿no? Que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos, ¿no? a construir nosotros cada vez más grande y como que nos vamos libertando de estas formas de esclavitud, podemos decir, ¿no? Como dejarnos dominar, ¿no? por el consumismo, por el egoísmo, que es lo que más ha estado afectando a cada uno, ¿no? de nuestra sociedad. Entonces, y el Papa nos llama a que pongamos en práctica el amor, la esperanza, la caridad en nuestro medio como cristianas y cristianos que somos. Hermana, el Papa hace énfasis al decir autopreservación egoísta, que es lo que ahorita está existiendo y que él precisamente ha querido revertir esta situación en la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, porque el Papa le sigue preocupando que estemos viéndonos egoístamente, hablando de los otros y no de nosotros. Y eso es lo que circunda este título, hacia un nosotros cada vez más grande. Licenciado Kentier, poder escuchar también su opinión hacia este tema, porque el Papa Francisco lo plantea
como un horizonte claro. El Papa lo tiene claro y lo plantea claramente a la feligresía. Hacia un nosotros cada vez más grande, lo plantea como un horizonte claro, o sea, ya definido. Kentia. Precisamente, Epifanio, si todos pensáramos en forma colectiva y no individualista, sería mejor nuestra sociedad, porque ahora estamos pensando en el yo y me defiendo prácticamente. Cuando el mismo Papa en esta carta, en este mensaje, nos dice, seamos un nosotros, dejemos de pensar aparte y pensemos en el hermano, pensemos en el prójimo, pensemos en aquel que está excluido. Y este mensaje es un llamado a la inclusión con los hermanos migrantes, con los hermanos refugiados, con aquellos que sufren. Y precisamente tenemos que tomar un énfasis y hacerlo vivencial, hacerlo realidad, de que no somos individuos en una burbuja, sino pensar en la sociedad que lo necesita y que nosotros también debemos estar presentes y recordarlo. Eso me puede pasar a mí, le puede pasar a alguien más, que la carga sea más llevadera entre todos. Queremos saludar y aprovechar para poder felicitar a nuestros amigos de la diócesis de Danlí. Hermana Dina, ustedes han sido testigos de cómo la diócesis de Danlí ha podido albergar a familias haitianas, ha podido acompañar en hospitales a mujeres que han estado enfermas. Recientemente murió un jefe de hogar haitiano en el Hospital Escuela y la Pastoral de Movilidad Humana junto a la diócesis de Danlí asistiendo a su esposa y también a su hijo menor. Este proyecto de vida de todos, sentirnos nosotros, hermana Dina, lo plantea el Papa Francisco en el documento al decir que este no es más que el proyecto de vida planteado por Dios mismo. Hermana Dina. Así es, y yo creo que el Papa Francisco, ¿no? Sus palabras sabias, ¿no? Él nos cita al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, ¿no? Y nos llama a que hagamos como memoria, ¿no? De este proyecto divino de Dios, ¿no? Que Él pues nos ha creado a imagen y semejanza suya, ¿no? A imagen de Él nos creó, y pues en el camino, mediante vamos peregrinando, nosotros nos vamos asemejando a Él, ¿no? A Dios, a través de nuestras actitudes, ¿no? De nuestras prácticas, o puede suceder lo contrario también, nos podemos desasemejar, ¿no? No estar participando de este proyecto que el Señor nos ha propuesto, ¿no? Correcto. Y pues... Sí, puntualizar lo que menciona el Papa en el documento. Importante que podamos hacer una breve lectura de lo que dice el Papa. Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para poder formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande, lo reitera el Papa Francisco, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de su ser uno y trino, una comunión en la diversidad. Ya mencionábamos este tema anteriormente en la diversidad de migrantes, Kentier, usted lo apuntaba, y hermana Dina, que lo han experimentado, la diversidad que hay en los migrantes. Hay niños, hay niñas, hay personas adultas mayores, hay hombres, mujeres solteros, algunos vienen con toda su familia. Esa diversidad del nosotros, de aceptarla. Kentier Álvarez, ¿qué poder decir sobre esta diversidad que hay en los flujos migratorios? Que este flujo migratorio nos enriquece a todos. Le diré que en la experiencia que he tenido en estos meses con la pastoral, ha sido increíble ver cómo el trato de los migrantes los hace más humanos y nos hace más humanos también. Porque uno piensa, alguien que va viajando y hasta ahí, que siga su recorrido. Pero brindarle un kit para que pueda seguir su viaje en caso que no se quiera quedar en el país. Cómo recibe un alimento, tal vez lleva días sin comer. Desde ahí surge esa interacción cultural, porque nosotros pensamos aquí, la pasamos mal o a veces la pasamos bien, pero no sabemos la realidad de cada migrante, de cada persona que viaja. Y ya lo indicó usted, Epifanio,
Puede viajar solo, puede viajar con su familia, puede viajar con su pareja, con su niño. Es una realidad que nos enriquece y nos ayuda a decir, tengo que hacer algo por los migrantes y tengo que ayudarlos. No es un deber o una obligación, es el llamado que nos hace Dios, ser uno con el prójimo y sentirnos más humanos y hermanos también. Así es. Hermana Dina, ¿cómo romper ese miedo? Porque sigue diciendo el Papa Francisco, y lo estamos haciendo así rápido porque queremos leer algunos contenidos concretos que hay en el documento. Sigue diciendo el Papa acerca del precio que pagan los migrantes por este individualismo. El precio más elevado, dice el Papa, lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros, los extranjeros, los migrantes, los marginados que habitan las periferias existenciales. ¿Cómo romper ese miedo, hermana? Porque estigmatizamos al migrante de ser delincuente, lo estigmatizamos de ser haragán, lo estigmatizamos de no querer quedarse en casa, de no tener nada que hacer. ¿Cómo romper ese miedo del individualismo y verlos como nosotros a ellos? Sí, es ese miedo, ¿no? A través de nuestra vivencia, ¿no? Junto a las hermanas y hermanos migrantes, se va haciendo a través de la proximidad, ¿no? A medida que nosotros los escuchamos, los atendemos, los acogemos, porque escuchamos sus historias, ¿no? Entonces nos vamos sensibilizando y vamos respetando también, porque como decía el texto, ¿no? Dice el texto del Papa Francisco, todos somos creados a imagen y semejanza suya, por tanto tenemos la misma dignidad de seres humanos, de hijas e hijos de Dios. Entonces es en la medida que nosotros nos aproximamos como que se van cayendo, ¿no? Estas preconceptos, estas máscaras, ¿no? Que vamos creando y que en vez de construir puentes, ¿no? Con ellos acaban construyendo muros, nos acaban separando. Entonces, primeramente, pues, como que desconstruir estas ideas, ¿no? Preconcebidas, ¿no? De que ellos son una amenaza, cuando no. Si vemos a la historia nuestra, nuestro país es conformada de migrantes, ¿no? Estamos los pueblos originarios, están los hermanos, ¿no? Que llegaron de descendencia africana, están de los pueblos de los países de Europa. Entonces, si vamos y miramos al origen de nuestra historia, de nuestra sociedad, todos somos migrantes. Hemos llegado a una tierra que nos ha acogido. Entonces, ¿por qué nosotros no cultivar nuestra cultura de la vida, ¿no? Cuando no es difícil, es solo dar ese paso y abrir nuestro corazón para acoger a estas personas que muchas veces las juzgamos de como usted lo ha dicho, ¿no? Son una amenaza, que son ladrones, que vienen a quitarnos, que están pasando por aquí, que pueden destruir algo. Entonces, yo creo que el paso es por ahí, aproximarnos y rever la propia historia de nosotros también, que nosotros somos una sociedad y un pueblo migrante también. Aproximarnos, hermana, tal como usted ha dicho, y me quedo con esta frase para ya ir a la primera pausa de mensajes de nuestra programación especial y leer este último capítulo que vamos a ver en esta parte. Aprovecho la ocasión, dice el Papa Francisco, oiga bien, a usted que está bautizado católico, a mí, el llamado que me hace el Papa, aprovecho la ocasión de esta jornada para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todos los fieles católicos y luego a los hombres y mujeres del mundo. El llamado está hecho, ya vamos a hablar con el licenciado Kentier Álvarez y también con la hermana Dina Mendoza de la Pastoral de Movilidad Humana acerca de este llamamiento que hace el Papa Francisco. Está muy claro está. Ya lo vamos a conocer al retorno de estos mensajes. Jueves 2 de septiembre, primera lectura, Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 al 14. Salmo responsorial 97. Santo Evangelio.
Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por continuar con nosotros en esta Semana del Migrante y en este momento con una programación especial, llevando a ustedes este diálogo que nos plantea el Papa Francisco para esta jornada, hacia un nosotros cada vez más grande. Estamos dialogando con los amigos de la Pastoral de Movilidad Humana, Kentier Álvarez, licenciado en Periodismo, y la hermana Dina Mendoza, ella es misionera escalabriniana. Hermana, me cuestiona como católico, como bautizado, este otro llamado que hace el Papa, porque me pregunto, Epi, ¿lo estás haciendo? Dice el Papa Francisco que este es un llamado que se traduce en un compromiso, óigame, esto es serio, un compromiso por ser cada vez más fieles a ser católicos. Dice el Papa Francisco citando a Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios: un solo es el cuerpo y un solo el espíritu, así como también una sola es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, del 4 al 5. Hermana Dina, no sé usted como misionera escalabriniana cómo traduce esto que dice el Papa: ser cada vez más fieles a su ser católico. El Papa no anda con rodeos, como dicen, ¿se es o no se es? Hermana Dina. Así es, Epifanio, creo que es muy claro y directo, ¿no? Si somos católicos, pues nosotros debemos de colocarnos, ¿no?, en esa dinámica de la conversión, ¿no? Y cuando hablamos pues del mundo de la migración, nos está haciendo ese llamado a un compromiso, ¿no?, de acoger, de promover lo que es la vida, ¿no?, la cultura de la vida, ¿no? Y pues trabajar por este nosotros cada vez más grande. Y pues hacen llamado a la Iglesia Católica. Esta palabra, ¿no?, católica, su etimología es de la lengua latina, ¿no?, que significa universal, general, es decir, incluir, ¿no? Por eso nos dice ser cada vez más católicos, ¿no? Ser cada vez más católicas, y es poner en práctica lo que el mismo Cristo nos ha pedido, ¿no? Cuando nos habla, ¿no?, de la lectura del buen samaritano también, ¿no?, cuando nos recuerda, ¿no?, que el sacerdote, el levita pasaron por otro lado, sí, y el samaritano sí que era él mismo, en el fondo es el propio Cristo, ¿no?, que va al encuentro, ¿no?, de aquella persona caída, ¿no? Entonces, a eso nos pide que no seamos indiferentes, ¿no? Como cristianos debemos de estar atentos, ¿no?, a las necesidades de los demás. Entonces, sí, es un llamado, y después Él nos invita a salir de nuestro comodismo, ¿no?, de nuestra zona de confort. Sí. Nos desafía, ¿no?, a poner en práctica estas actitudes concretas, ¿no?, de acogida, como les digo, de promover la vida, lo que es el bien común también. Exacto. En una sociedad que nosotros vemos, ¿no?, tanta miseria, tanta pobreza, exclusión, falta de empleo, y por todas estas causas nuestros hermanos se ven obligados a migrar, ¿no? Y el Papa para proveer vida a sí mismo y a sus familias. Y el Papa Francisco, hermana y licenciado Álvarez, señala como la esencia del hecho de ser católico, y sobre todo el atender esta diversidad que ya el licenciado Álvarez lo mencionaba en su participación anterior. Dice el Papa: en el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados, y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer como iglesia y de enriquecernos mutuamente. En esta parte, licenciado Álvarez, me gustaría escucharle a usted su opinión sobre esa oportunidad que dice el Papa de crecer como iglesia, sintiéndonos cercanos, próximos al migrante. ¿Qué entiende? Claro que sí, Epifanio. Recuerdo hace unos domingos que hubo un terremoto en Haití y se realizó una segunda colecta para ayudarlos. Esa es una señal de hermandad y solidaridad
que nuestra iglesia hace con los migrantes, con otros países también. También está toda la acción que cabe mencionar ha hecho el obispo de Danlí, Monseñor José Antonio Canales, con los migrantes que pasan por Trojes. Él los acoge, los ha vestido, les ha dado alimentación, salud, y todo eso también, incluso en sus redes sociales, él postea si podemos colaborar con ellos a través de sus diferentes cuentas bancarias para no enriquecerse él, sino para seguir dándole sostenimiento al apoyo de los migrantes haitianos. Anduve por Choluteca también y una hermana religiosa de allá comentaba la misma situación. Ellos han hecho lo posible para ayudar a los hermanos que por esa zona pasan y utilizan Choluteca como tránsito. No se quedan, pero por lo menos su alimentación o dónde quedarse por una noche, eso lo tienen. ¿Cómo no enriquecernos esto? Sí, como iglesia y como humanos principalmente, estamos llamados a ser hermanos. A veces... Y eso es algo que me gusta. En esta carta, el Papa menciona, todos estamos en la misma barca. No es uno independiente del otro, sino que pensemos en el bien que yo le puedo hacer a mi hermano y mi hermano a mí también. Correcto, a veces nos preguntamos como católicos qué puedo hacer, cómo puedo ayudar a los demás, cómo vincularme. Esta es una oportunidad que presenta el Papa Francisco, la atención a los migrantes. Y lo sigue diciendo él. ¿Por qué nosotros como católicos debemos vincularnos a esta atención de los migrantes? Oiga bien lo que dice el Papa Francisco. Dice que entre los habitantes de las periferias encontraremos muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie la salvación. Hermana Dina, le pregunto a usted, ¿quiénes son los instrumentos de Dios ahorita en el mundo? ¿Será que queremos que Dios baje y comience a hacer las obras? ¿Quiénes son las manos, los ojos, los pies, los brazos de Jesús ahorita en medio de los migrantes, hermana Dina? Pues cada una y cada uno de nosotros, Epifanio, que somos bautizados, ¿no? Que profesamos esta fe, ¿no? en Cristo. Cada uno de nosotros somos llamados a poner en práctica, a acoger, a promover, ¿no? Como les decía ya anteriormente, la vida, ¿no? Y más que todo, pues como bautizados. Si nosotros lo vemos también, lo podemos ver en acogida a los migrantes, ¿no? Que hay una sensibilidad, ¿no? De las personas que van al encuentro, ¿no? Que abren las puertas, ¿no? de los centros de salud, de los hospitales, como lo han hecho, ya lo mencionaba, ¿no? En Danlí, ¿no? Nuestros hermanos. Sí. Y aquí también, cuando ellos estaban pasando por Tegucigalpa, las personas se sensibilizan. Entonces, sí, con un gesto de acogida, de decir, no, vamos recuerdo que cuando pasaron por aquí, por Tegucigalpa, nosotros estuvimos presentes ahí como equipo de apoyo y de orientación, y uno de los niños estaba enfermo, ¿no? Entonces su papá dice, no, él tiene diarrea, está deshidratado. Entonces con otro miembro de la pastoral decimos, no, vamos a llevarlo al centro de salud, y lo llevamos, ¿no? Al llegar allá nos dice la señora, no podemos atender porque ya se pasó el horario. Le digo, señora, pero él necesita ser atendido, necesita de una medicina, porque ya luego ellos van a emprender viaje y no es posible pues que el niño vaya en esta situación, además es un niño, ¿no? Sí. Entonces había una señora que estaba en la fila y me dice, no, dice, pase, dice. Y en cuanto platicaba con la señora, ¿no? Con la enfermera que estaba ahí, ella me dice, espéreme aquí, que yo voy a ir a hablar allá a ver qué me dicen. Pues ella se fue y se tardó y no regresaba. Digo yo, bueno, yo no me voy a quedar aquí, ¿no? Y entonces yo entré y me dice, no, dice, la doctora dice que no les puede atender. Y le digo, ¿quién es la doctora? ¿Puedo hablar con ella? Y me dice, no, ella ya dijo que no. Le digo, no, nosotros necesitamos hablar con ella, nosotros somos de la Pastoral de Movilidad Humana y pues ahorita venimos al encuentro de ellos y hermana, pues necesita ser atendido. Hermana, ¿y más o menos qué hora era en el momento de esto? Porque es triste escuchar lo que usted nos está relatando. Ojalá que el colegio médico, por favor, haga algo con esta situación. ¿Qué hora era, hermana? Era como a las 10 de la mañana, Epifanio. Y era tarde. Y ya era tarde. Eso, nos dijeron que ya había pasado la hora de expediente. Ojalá que el Colegio Médico de Honduras esté escuchando esto. ¿Cómo podemos negarle la atención a un niño a las 10 de la mañana?
Exactamente, entonces yo le digo a la doctora y la doctora me dice, no, mire que me están reclamando, pero ¿quién le está reclamando a usted? Pues mi compañero, entonces déjeme que yo platico con él, le digo yo. Entonces me dice, no, dice, está bien, bueno, entonces lo vamos a atender. Y bueno, entonces ahí pues ya nos quedamos, hicimos la fila, llegó mi otro compañero y pues él me dice, no, hermana, y me dice, vamos a hacer todo lo posible para que atiendan al niño y pues si es posible, él está estudiando para abogado, ¿no? Ajá. Entonces dice, voy a poner en práctica, ¿no?, lo que yo estoy estudiando, y le digo, eso mismo, le digo, tenemos que hacer esto para que nos escuchen y pues den atención porque es una necesidad vital y es un derecho también, ¿no? Exactamente. Den pues la atención médica en ese caso, ¿no? Para el niño, o sea adulto, quien sea, todos tenemos derechos. Así es. Hermana, y es el llamado que hace el Papa Francisco a que todos nos vinculemos como católicos, como galenos, como abogados, como periodistas, como sociedad en general, que nos unamos cada uno de nosotros a hacer realidad este tema hacia un nosotros cada vez más grande. Les invito para que ustedes encuentren este documento, son apenas 3 subtítulos, los que tiene el documento es corto, pero es muy rico, hoy medio, hemos dado una vista al documento, pero les invito para que entren a través de la Pastoral de Movilidad Humana, ahí está el documento, de igual manera en las plataformas de Suyapa Medios, las plataformas digitales lo encuentran. Hermana, tenemos que despedir nuestro programa, igual licenciado Álvarez, 2 minutos. Álvarez, ¿qué nos puede decir usted ya para concluir? Que nada mejor que sentirse en comunión con la iglesia y con los hermanos. Y este mensaje nos da hincapié a que podamos ser más unidos y pensar no solo en mi ser, sino pensar en el migrante que viene cansado, viene sin alimento, viene mal vestido, viene tal vez con problemas, maltratos, abusos. Y esta oportunidad que el Papa nos ha dado para sentir más empatía, qué bueno que ha llegado en esta jornada. También invitarles a seguir a la Pastoral de Movilidad Humana en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Perfecto, gracias el licenciado Kenter Álvarez, él es el oficial de comunicaciones de la Pastoral de Movilidad Humana, ¿verdad?, en nuestro país. Hermana Dina, gracias también, y ya su mensaje final para toda nuestra gente respecto a lo que nos dice el Papa. Así es, entonces creo que el Papa, y ciertamente no, él nos está tocando, nos está llamando a que construyamos esta comunión en la diversidad, ¿no? Todos somos diferentes, pero podemos colocar al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos, para construir un mundo nuevo, ¿no? Con esperanza, lleno de vida, ¿no? A una sociedad que tanto clama también por justicia, por libertad, por igualdad. Muy bien, yo agradezco a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en este programa muy especial, gracias por ese trabajo que hacen desde Pastoral de Movilidad Humana. Agradecemos al licenciado Kenter Álvarez su presencia y también a usted, hermana Dina Mendoza, les agradecemos su comparecencia con nosotros en este programa muy especial. Recuerden, esta temática está vigente, esta es una temática que le invitamos para que todos podamos asumirla como católicos y católicas bautizadas. Muchas bendiciones, sigan en compañía de Suyapa Medios en esta Semana Especial del Migrante.